Reescritura. La Cámara de Diputados ha solicitado una investigación sobre los títulos falsos que existen en Paraguay, y en el proceso se han encontrado con millones de hectáreas robadas. Al revisar los registros, muchos títulos no coinciden con la realidad de las propiedades. Por ejemplo, hay nombres conocidos en las listas, entre ellos narcotraficantes que también son grandes ganaderos. Un caso es el de Chucky Insinio da Mota, que, con un nombre que parece el de un famoso futbolista brasileño, posee miles de hectáreas en ambas regiones del país. Cuando se pide un informe catastral sobre esas propiedades, resulta que no existen legalmente. Esto evidencia que muchas de estas propiedades fueron adquiridas de manera ilegal, ya que no cumplen con los registros formales. El catastro debería ajustar los inmuebles a los límites establecidos, pero en muchos casos eso no sucede. Hace 2 meses, la Sindicatura de Quiebras recibió un caso en el que no se puede ocupar una propiedad debido a problemas de títulos y medidas erróneas. El síndico general de Quiebras en Paraguay comentó que este tipo de situaciones se toman como algo hobby, dado que el Poder Judicial rara vez actúa para resolver el problema. En cuanto a la situación en Paraguay, muchos han robado tierras durante décadas y ahora buscan legalizar esas adquisiciones mediante leyes. Casos como el de propiedades compradas en remates en 1963, cuando ni siquiera había un sistema catastral formal, muestran la magnitud del problema. Es un ciclo de ilegalidad que comenzó desde el establecimiento de los primeros mojones en la década de 1970, cuando proyectos internacionales empezaron a intervenir, como el del gobierno japonés a través de la cooperación técnica, JICA. Análisis. El texto expone una problemática estructural en Paraguay relacionada con la propiedad de tierras y la falsificación de títulos. A través de ejemplos, se revela cómo figuras poderosas, incluyendo narcotraficantes y ganaderos, han adquirido tierras de manera ilegal. La mención de nombres conocidos y la referencia al sistema catastral que no refleja la realidad de las propiedades subraya el nivel de corrupción e impunidad en el sistema. Además, el texto pone en evidencia la falta de acción por parte de las autoridades, con el Poder Judicial siendo reacio a intervenir y solucionar estos problemas. La naturalización de esta corrupción, al punto de que un síndico de quiebras la describe como un hobby, refleja una cultura de resignación ante la ilegalidad. También se menciona que se han intentado legalizar estas adquisiciones a través de reformas legislativas, lo que acentúa la preocupación por la institucionalización de estas prácticas corruptas. El problema no es nuevo, y la cronología del texto apunta a que estas irregularidades vienen ocurriendo desde hace décadas, remontándose a la falta de un catastro adecuado en los años 60 y 70. Esto sugiere que el sistema de propiedad de tierras en Paraguay ha sido históricamente mal gestionado, permitiendo que figuras poderosas acumulen tierras sin los registros necesarios. Reescritura del texto original. La Cámara de Diputados pide investigar los títulos falsos que circulan en Paraguay. En ese proceso descubren que se trata de millones de hectáreas y propiedades. Estos títulos no coinciden con lo que debería estar registrado. Por ejemplo, yo tengo algunos casos marcados. Te voy a dar uno. Estamos hablando de personas nocidas, ¿ok? Vamos a buscar a alguien de las listas. Por ejemplo, están los narcoganaderos. ¿Narcoganadero? Así es, hermano. Me encontré con uno de esos, Jackie Insinio da Mota. ¿Sabes quién es? Parece un 10 de Brasil, ¿verdad? Jackie Insinio Francisco da Mota. Tiene miles de hectáreas. ¿Dónde? En ambas regiones del país. ¿Y la estancia dónde está ubicada? Pedimos un informe al catastro y ¿sabes qué? Esa propiedad no existe. Es ilegal porque el catastro se basa en medidas oficiales que deberían estar registradas. Este catastro hace 2 meses envió un reporte a la Sindicatura de Quiebras. Y el síndico me dijo que compramos una propiedad que no podemos ocupar porque hay otros reclamos sobre ella. Ingeniero, me dijo, tómalo como un hobby, porque en el Poder Judicial nadie va a mover un dedo para resolverlo. Es grave, pero nadie hace nada. Está todo denunciado, pero ni siquiera me quieren entregar los documentos por transparencia. ¿Sabes qué es lo grave en Paraguay? Nada es grave. Aquí, la única gravedad es cuando te ganas una demanda y te dicen que tienes que correr. Aquí, muchos se robaron el Paraguay. Y ahora con esta ley quieren legalizar lo robado.
Mira, en 1963, adolescentes compraron tierras en remates, pero en esa época ni siquiera había catastro, ni mojones, ni nada. Entonces los mojones fueron puestos a medida. Te voy a contar cómo pillé esta tierra robada. En 1970, yo tenía 23 años, recién salido de la facultad. El gobierno japonés, a través del JICA, comenzó un proyecto en el sur de Asunción. Te voy a cortar un segundo, porque quiero hacer un pequeño corte para que la gente no se pierda el hilo. Vuelvo enseguida. Análisis desde el rol de experto en loteamientos y tierras mal habidas. El entramado de estafas y apropiaciones ilegales de tierras en Paraguay es un ejemplo brillante de las maquinaciones de una mente maestra que ha sabido manipular los vacíos del sistema para su beneficio. Esto no es un simple caso de corrupción o falsificación de títulos. Es una operación estructurada y bien planificada que juega con los fallos institucionales para crear un imperio de tierras mal habidas. Primero, el manejo de los narcoganaderos, como en el caso de Jackie Insigne da Mota, muestra cómo los estafadores han logrado disfrazar operaciones ilícitas bajo el manto de la legalidad aparente. Estos individuos adquieren grandes extensiones de tierras en ambas regiones del país, sin que los registros oficiales las reflejen. El hecho de que los informes catastrales no coincidan con la realidad física de las propiedades evidencia un fraude monumental. Pero esto va más allá de simples papeles mal presentados. Hablamos de redes donde figuras poderosas utilizan la fachada de ganadería o la agricultura para encubrir la apropiación de tierras a gran escala. Segundo, la utilización del catastro como herramienta de legitimación es clave en este tipo de estafa. El catastro, como sistema técnico que debería asegurar la transparencia y el control sobre la propiedad de inmuebles, se convierte en el arma perfecta para los estafadores. Manipulan las mediciones, colocan mojones falsos y cuando se revisa el registro oficial, simplemente no existe. Aquí entra en juego la psicología oscura. El estafador se aprovecha del caos burocrático y de la inacción de las instituciones para mantener el control sobre tierras que no le pertenecen. La narrativa en torno a la sindicatura de quiebras y los informes judiciales que nunca se materializan es un reflejo de una sociedad que ha normalizado la ilegalidad. Tómalo como un hobby, dice el síndico, una frase que encapsula la desesperanza de quienes intentan desafiar a este sistema de estafa bien engrasado. El mensaje subliminal es claro, no hay consecuencias. Es un juego psicológico que involucra el uso del miedo y la resignación como herramientas de control. Si el propio Poder Judicial se niega a actuar, ¿qué esperanza queda para quienes buscan justicia? Tercero, la historia de las tierras compradas en 1963 por adolescentes es uno de los mejores ejemplos de cómo el tiempo juega a favor de los estafadores. En aquel entonces ni siquiera había un catastro funcional, lo que significa que los primeros en marcar territorio lo hicieron sin oposición. Con el paso de los años, esas adquisiciones, aunque ilegales en su origen, se han consolidado y ahora intentan ser legitimadas mediante leyes. Este es un caso clásico de ingeniería social aplicada al terreno legal. Se crea una narrativa donde el tiempo y la falta de registros hacen que lo ilegal se perciba como aceptable. Finalmente, la mente detrás de estas operaciones actúa bajo una lógica lateral, es decir, se mueve por caminos alternos que el sistema tradicional no detecta ni comprende. Mientras las instituciones siguen protocolos lineales, los estafadores están 3 pasos por delante, aprovechándose de cada vacío legal y cada error administrativo. Utilizan técnicas de manipulación psicológica, convenciendo a sus víctimas y a la sociedad en general de que no hay salida posible. Juegan con la desesperanza, ofreciendo soluciones a problemas que ellos mismos crearon. Todo con una sonrisa que oculta la verdad. En resumen, las estafas relacionadas con tierras en Paraguay no son simplemente actos de corrupción. Son la manifestación de mentes maestras que utilizan la psicología oscura, la manipulación institucional y el tiempo para asegurar su control sobre millones de hectáreas robadas. Es una lección sobre cómo las mentes más hábiles pueden corromper un sistema entero sin que éste se dé cuenta, hasta que es demasiado tarde. La Cámara de Diputados pide que se investiguen los títulos falsos que circulan en Paraguay, y el resultado es desalentador.
Millones de hectáreas, tierras de valor incalculable, simplemente desaparecen en las sombras de documentos falsificados. Alguien se llevó más que una porción de tierra. Se llevó parte del alma de un país que ya está desgarrado por la corrupción. Los títulos, al ser examinados, no coinciden con la realidad. El caso de Jackie Insigne da Mota es uno de los nombres que surgen en la conversación. Con un nombre que parece sacado de un mundial de fútbol, este personaje no solo tiene tierras, sino miles de hectáreas en ambas regiones del Paraguay. Narco ganadero lo llaman. Un título que ya dice más de lo que debería. Uno piensa que quizá el ganado es solo una fachada, pero lo que sí es evidente es que la estancia de Damota está basada en una legalidad de humo. Al solicitar un informe al catastro, las tierras ni siquiera existen en los registros oficiales. La situación se torna aún más oscura cuando el sistema catastral, que debería ser la columna vertebral de la administración de tierras, es en realidad un sistema flexible, un amasijo de amarras y rumbos movidos por los que tienen poder. El catastro manda informes a la sindicatura de quiebras, pero estos documentos son, en muchos casos, igual de ficticios que los títulos. El síndico general de quiebras llega a admitir la futilidad del sistema. Tómelo como un hobby, dice, refiriéndose a los esfuerzos de legalizar lo que no se puede legalizar. El sistema judicial, en cambio, ni siquiera se atreve a dictar sentencias claras en estos casos, temeroso de mover las piezas equivocadas. En Paraguay, el término grave parece haber perdido su significado. La única gravedad verdadera es cuando te ganan una disputa y te obligan a correr. ¿De quién se habla en este submundo de estafas? De aquellos que, desde los años 60, han ido acumulando tierras con títulos fraudulentos. Tierras compradas en remates ilegales, cuando ni siquiera existía un sistema catastral adecuado. En este contexto, los mojones y límites son meras sugerencias. Y lo que realmente importa es quién tiene el poder para hacer que una mentira parezca la verdad. Análisis desde el rol de experto en tierras mal habidas y loteamientos. Este es un caso emblemático de cómo las mentes maestras de las estafas inmobiliarias operan en la oscuridad, valiéndose de complejas redes de corrupción para apoderarse de recursos que no les pertenecen. En Paraguay, la tierra, el recurso más preciado, ha sido objeto de una sofisticada maquinaria de fraude. Aquí, el poder no solo compra hectáreas, compra la narrativa de la legalidad. La táctica central es simple pero brillante. Crear documentos que el sistema valide como auténticos, aunque detrás de cada papel haya una historia de engaños. Lógica lateral y manipulación psicológica. Para dominar el juego de las tierras mal habidas, estos estafadores utilizan una mezcla de lógica lateral y psicología oscura. La lógica lateral se manifiesta en la manera en que manipulan el sistema. Si el catastro no funciona, se crea un falso catastro. Si no hay registros, se inventan. Es un sistema de creación de realidades paralelas, donde lo falso se legitima con solo obtener la firma correcta. El juego no se trata solo de falsificar un título, sino de construir una red de complicidad que incluye desde el notario hasta el juez. Mentes maestras de la estafa. Estas operaciones no son trabajo de amateurs. Los responsables de estos fraudes han estudiado cómo funciona el sistema, lo han moldeado y lo han corrompido desde dentro. La estrategia de invisibilización es clave. Comprar tierras bajo nombres falsos, títulos dudosos o remates simulados y luego esperar a que el sistema olvide. Mientras tanto, las tierras se utilizan, se venden o se hipotecan. La verdadera maestría aquí no es solo en la falsificación de documentos, sino en la ingeniería social que permite que estos fraudes pasen desapercibidos durante décadas. Pensamiento lateral oscuro. La estructura psicológica detrás de estos movimientos revela un profundo conocimiento del comportamiento humano y de los sistemas legales. El estafador sabe que, en un país donde el sistema judicial es lento y corrupto, la estrategia ganadora es el desgaste. Las denuncias y apelaciones se prolongan tanto que la propia víctima termina abandonando la lucha, dejando el campo libre para quienes orquestan estas operaciones. En este juego, el tiempo es el arma principal. Crear laberintos legales, donde cada puerta lleva a un callejón sin salida, es una táctica efectiva para asegurar que al final nadie pueda desafiar la posesión de las tierras. La legalización del saqueo. Uno de los aspectos más inquietantes de este sistema es cómo se está buscando, a través de reformas legislativas, la legalización de tierras robadas. Es decir,
Los mismos estafadores que han falsificado títulos ahora buscan blanquear esos robos mediante la aprobación de leyes que regularicen propiedades adquiridas de manera fraudulenta. Esta es la fase final del plan. Transformar lo ilegal en legal, borrar todo rastro de crimen y consolidar un estatus intocable. Conclusión. Lo que está ocurriendo en Paraguay es una sofisticada estafa de tierras, llevada a cabo por verdaderas mentes maestras de la corrupción. Se han aprovechado de las debilidades del sistema judicial y catastral, creando un entramado de títulos falsos y tierras robadas que es casi imposible de desmantelar. Utilizando lógica lateral, pensamiento oscuro y una profunda comprensión del comportamiento humano, estas personas han construido un sistema en el que lo ilegal se convierte en legal y lo falso en verdadero. Lo más aterrador es que ahora están buscando la legitimación final, que la ley los absuelva y legalice el saqueo.